punto es muy interesante el segundo punto, porque cómo se concibe, ¿no? Cómo se concibe que uno, siendo una persona que siempre ha estado opuesto a las sanciones que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos, mi gobierno, al gobierno de Cuba, pero todos sabemos que quienes sufren las consecuencias es el pueblo cubano. Eso lo sabemos todos, que los gobernantes no sufren, los que tienen el poder, lo que detestan. Eso mismo, en el poder en Cuba no pasa ningún tipo de trabajo. O el trabajo que ellos pasan es otro, no el que pasa el pueblo cubano. ¿Cómo ese tipo de personas, que en este caso soy yo, puede a la misma vez aprobar o ver con buenos ojos que también se haga lo mismo con Rusia? Como lo que está pasando ahora mismo, que se le están haciendo cientos de miles de sanciones, un tongón de sanciones al gobierno de Rusia, pero todos sabemos que quien verdaderamente va a sufrir esas consecuencias es el pueblo ruso. Y ese pueblo ruso ha demostrado hasta la saciedad de que no está de acuerdo con lo que está pasando. Pero ¿cómo se le pone fin a estos gobernantes imperiales que quieren dominar a su propio pueblo a costa de sus ideales, no los ideales del pueblo? Porque todos sabemos que todo el que conoce un poquito sabe que los rusos son pro-europeos y le encanta la sabrosura. Lo único malo que en su país no lo han hecho tan bien, y a veces ellos están en la encrucijada que aquello que teníamos antes era mejor, porque lo que tenemos ahora es malo, pero que lo que ustedes tienen ahora no tiene nada que ver con lo que pudieran tener si lo hubieran hecho bien. ¿Me entiendes? Y por eso es un poco complicado estar en eso. ¿Cómo yo estoy en contra de que se le haga a Cuba y a la misma vez a favor de que se haga en Rusia? Es complicadísimo. Y yo me encuentro en esa encrucijada. Pero ¿cómo se le pone un freno a estos gobernantes dictatoriales, hegemónicos? ¿Cómo es la otra palabra que yo digo? Cuba es un... Ahora se me fue la mente, o sea, que a mí se me van las cosas de la mente. Tú sabes, ¿cómo tú le pones un freno? ¿O hay que dejarlos que hagan lo que le dé la gana en detrimento de su propio pueblo? Por tal de que su propio pueblo, o mi propio pueblo, que estamos hablando del mismo caso, de mi propio pueblo, también pase ese trabajo. ¿Cómo se para? ¿Cómo se frena? Cuando esa gente, usted se da cuenta que no le interesa lo que opina su pueblo. No le interesa. Ahí tenemos las demostraciones en Rusia de la gran cantidad de rusos saliendo a la calle diciendo: esto es un error, esto está mal, nosotros vamos a pagar las consecuencias de tu locura. En Cuba no tenemos la oportunidad esa, porque en Cuba se ha fusilado mucho, se ha metido mucha gente presa por 20, 30, 10 años. O sea, y el cubano tiene miedo. El cubano tiene miedo a expresarse libremente. El cubano es el rey de la simulación. El rey, el maestro. Pero el cubano no está de acuerdo. En su mayoría, en ese 85% que dicen ellos que fue a votar por la Constitución, que no sirve para nada, que ni ellos mismos saben por qué votaron. No tienen esa libertad de salir a la calle a protestar en contra. Y el día que lo hicieron, el 11 de julio, que salieron a las calles a pedir libertad, a pedir independencia, a pedir que esa gente se desaparezcan, o que cambien el sistema, o que empiecen a dar los pasos para hacer las cosas mejor. ¿Qué ha pasado? Tenemos casos de gente que le han echado 20, 15 años, 8 años, 9 años por salir a manifestarse. O sea, quiere decir que no hay ni libertad para poder demostrar de verdad que el pueblo no está de acuerdo con lo que está pasando con la dictadura cubana. No está de acuerdo. Y cuando salió mayoritariamente, porque salió un tongón de gente a las calles el 11 de julio, salieron mucha gente, y los que no salieron lo han dicho hasta la saciedad: no salí por miedo, pero yo tenía ganas de estar ahí. Quiere decir que los más valientes, los cubanos más valientes, fueron los que salieron. No quiere decir que los otros no eran más valientes, sino que los otros pusieron su vida en resguardo. Pusieron su seguridad en resguardo porque sabían o se imaginaban lo que podía pasar. Como en efecto pasó. Es muy complicado. Pero ¿cómo se le pone freno a estos gobiernos totalitarios? Esa es la frase que se me había olvidado. Esos gobiernos totalitarios, ¿cómo se le pone freno? Cuando tienen dominado un país bajo el miedo y el terror. Me imagino que como pasa en Cuba, pasa en Rusia. Todos sabemos.
Todos sabemos que en Rusia ni se te ocurra alzar un poquitico la voz. Tienes un chancecito, hasta un límite. Pero cuando te pasas, tú sabes que te mueres. De una forma repentina, con un veneno atómico. Cojones. Esa gente sí son letal. Con un veneno atómico te mueres. En Cuba te mataban, fusilamiento, te metían 20 o 30 años preso. O si no, te sacan del país y no te dejan regresar más. Y si estás fuera, no te dejan entrar. Es complicado. Pero creo que es la única forma que lamentablemente las otras naciones han entendido que se tiene que hacer para parar eso. Lo que lamentablemente nuestros pueblos son quienes lo sufren. Y en este caso es mi mamá, es mi hermana, es mi sobrino. Hoy mi mamá cumple 74 años. No tiene pastel. No tiene galletica, no tiene refresco, no tiene nada. Porque no hay nada en el país. ¿Por el embargo? No, mentira. No es el embargo. El embargo, yo lo vengo diciendo, el embargo se puede terminar mañana mismo. O ahora mismo si quieren. Ahora mismo se puede acabar el embargo. Pero es una decisión de ellos. Ellos soberanamente quieren mantener el embargo. ¿Por qué? Porque quieren mantener un sistema que a los cubanos no les interesa. Que los cubanos libremente no han dicho que verdaderamente les interesa. Los cubanos sometidos bajo una presión enorme dicen que están a favor. Porque yo le pregunto, solamente hágase esta pregunta. ¿Por qué el cubano mayoritariamente después que sale de Cuba está en contra de ese sistema? Nada más le pregunto eso. ¿Por qué el cubano cuando sale a la libertad, cuando es libre de opinar, sin ningún tipo de problema, sin que nadie le diga nada, mayoritariamente un 98% está en contra de ese sistema? Pregúntese usted eso por qué. Hay un % muy pequeño, ahí lo puede ver en las caravanas que hace Pijirigua y esas cosas. ¿Cuántos son? 15, 20, 25, 35, 55. Haga ahora mismo una caravana en contra de Díaz-Canel y va a ver que va a encontrar 7 veces el número que hay ahí. 7 veces el número que van a las caravanas de Pijirigua. Entonces, es decir que el cubano cuando está libre, mayoritariamente está en contra de ese sistema. ¿Por qué hay tanta gente yendo a los volcanes hoy en día? ¿Porque está a favor de ese gobierno? No, está en contra. No quiere saber nada de esa gente. Pero está sometido, lamentablemente. Es complicado. Pero hay que parar a esa gente mala, hay que pararla de alguna forma. Y lamentablemente pagamos nosotros mismos o pagan nuestra familia. Es complicado. Muy complicado. Nos vemos. Recuérdense, hoy a las 5 de la tarde, manifestación en la calle 8 frente al Versalles a favor de Ucrania. Yo estaré ahí estaré. Nos vemos. Y estaré reportando lo que suceda. Nos vemos.